hay ciertos puntos... Esto no está en cámara rápida, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hablar hoy de un tema un poco polémico, de una técnica de hacer micro que estoy viendo últimamente, que no hay muchos, solo creo que he visto 2 o 3 que hacen esta técnica, en la que yo no estoy de acuerdo. Y lo primero decir que yo no tengo la verdad, yo no me creo que sea ningún experto, yo soy alguien que está empezando y que en base a los cursos que he hecho y cómo veo la micro, como también mi experiencia de cómo tengo la micro, pienso que se pueden estar pasando de profundidad y no piensen que dentro de 4 o 5 años esas micros se vean mal. Y ya digo que es un poco polémico porque yo en algunos grupos que tengo lo hablo y me dicen, no, pero eso, algunos me dicen, no, eso es que ha pulido tanto la técnica, eso es pura técnica, ha pulido tanto la técnica que él controla la profundidad y no se pasa y tal, y queda más natural así. Y yo estoy en desacuerdo total, lo primero porque todos los top mundiales y todos los top en España y la mayoría que conozco no hacen esa técnica tan rápida y menos en una primera sesión cuando tienes que intentar no poner un punto encima de otro y eso no considero. Además suelen ser los que veo, por ejemplo, en estos casos. Yo no voy a sacar aquí a nadie, no quiero poner mal a nadie, que ya digo que esto, que igual no tengo yo razón y esto no está mal y la técnica está bien y dentro de 5 años el chico viene con la cabeza bien, pero noto además que llevan poco tiempo porque, por ejemplo, algunos de los chicos que voy a sacar empezaron en 2022, sus primeros trabajos en Instagram, por ejemplo, y en sus páginas web sale en 2022. Entonces no tienen una trayectoria de cómo puede quedar cuando venga esa persona en 5 años. Pues suelen usar una máquina de un stroke 4,5 de stroke, cuando la mayoría de top en Inglaterra, en Estados Unidos y en España usan un dermógrafo, digamos, con un stroke de 3,2, 3,5 como mucho, y máquinas de dermógrafos de micropigmentación de maquillaje, o sea, digamos que son máquinas de cejas. Eso quiere decir que el stroke, al tener menos stroke la máquina profundiza menos la aguja, clava menos, que igual puedes hacer una buena micro con una máquina de 4,5 yendo más suave, pero casualmente encima llevan una máquina más potente. Y bueno, vamos a ponerlo. Como vemos, hay ciertos puntos. Esto no está en cámara rápida, ¿eh? Hay ciertos puntos que caen uno encima de otro. Y aquí algunos dicen, bueno, pero es que este chico pone el dedo y sabe la profundidad. No lo sé, lo dudo, no lo sé. Pero lo que sí que no me cuadra es que en una primera sesión además pongas unos puntos así, que no digo que tengan que ser perfectos, porque realmente los folículos no salen en proporción perfecta, a 1 milímetro uno de otro. Hay unos más juntos, otros más separados, pero yo en todo lo que he visto de que hay que separar, hay que en la primera sesión hacerlos bastante abiertos, luego intentar no caer en la segunda sesión en los mismos puntos para que no se expandan y no hagan una mancha. Y mira, aquí tenemos otro. Y esto no está en cámara rápida, ¿eh? Yo es que esta velocidad, yo no me fiaría, no sé qué pasaría cuando venga el chico, el cliente en unos años, cómo estará. No lo puedo ampliar. Tengo que decir que luego algunos de estos trabajos no se ven mal, pero claro, no se ven mal ahora, recién hecho. Tú puedes ver un trabajo muy profundo y queda bien, está recién hecho, no se va a ver mal. Pero ¿qué pasará en 5 años cuando venga? Aquí mira, en cámara lenta vemos como algunas impresiones, por ejemplo ahí y ahí, caen en el mismo sitio. Ya digo que muchos van a caer en el mismo sitio. Voy a parar esto aquí ya. Muchos van a caer en el mismo sitio y no pasa nada.
no pasa nada, eso es normal que al final pongas un punto encima de otro, sobre todo en las últimas sesiones, pero sobre todo en la primera y así ver gente que no tiene un background muy largo, una experiencia muy larga. Yo no abogo por hacer esta técnica y recomiendo, si alguien está empezando también, que no haga esto, que no empiece, que no vaya así y tan pronto, y porque yo no sé cómo se verá esta gente en mucho tiempo. Y repito que yo no tengo la verdad, ni me quiero hacer aquí que sé más que nadie, ni mucho menos. Me considero que estoy empezando y sí que tengo mucha curiosidad con todo esto, llevo muchos años viendo, pero igual hacen unas micros muy buenas y dentro de 5 años viene el chico y está igual. Pero yo, dado mi experiencia, viendo cómo puede quedar una micro mal hecha, muy profunda en muchos años, no soy partidario de esta nueva tendencia que está viendo a hacer tantos puntos, tantas impresiones. Y muchas veces te dice que te hacen la micro en 2 sesiones, o ya en la primera sesión ves que tienen muchísima densidad hecha, cosa que yo pienso que se pueden juntar los puntos en la curación y no es bueno ir tan rápido. Y eso, como dice José también en alguno de sus vídeos de InBlack, lo peor de la micro son las prisas. Y no hay que tener prisa nunca con la micro. Entonces, ver estos también que van tan rápido. Igualmente no quiero hablar mal de nadie ni nada. Yo voy a intentar tapar todo lo que pueda para que no se vean esos técnicos ni se reconozcan quién son. Y nada, que eso, que vigiléis con quién hacéis la micro y eso, sobre todo ver buenos casos. Quiero subir un vídeo acerca de cómo elegir tu técnico ideal y ya me explayaré más, pero sería como sobre todo ver sus casos después de tiempo también, cosa que es difícil, que es difícil que poder ver unos casos de un técnico tiempo después, vale, pero bueno, lo dejamos para otro vídeo. Venga, nos vemos.